Entonces, esta idea de la escuela fisiocrática, dejar hacer, dejar pasar que el mundo por sí mismo funciona, en un mundo justamente el de esa época que todavía no estaba desarrollado bajo las ideas y principios del sistema capitalista, donde no había grandes industrias, donde no habría grandes corporaciones como existen hoy, quizá tenía sentido justamente para sacar a la mayor parte de la población de la pobreza en la que estaba inmersa, ¿no? Nosotros después de la Edad Media estábamos en una situación mundial donde la mayoría eran pobres, donde no había un gran desarrollo, donde no había productos y bienes de consumo. Todo esto se desarrolló recientemente, ¿no? Imaginemos pensemos en lo que era el estado de la mayoría de las personas en la Edad Media, ¿no? No dormían en una cama acolchonada, no prendían un aire acondicionado. Hoy, una persona que podría considerarse pobre perfectamente en cuanto al nivel de ingresos o a la calificación, por ejemplo, que pueda darle el Estado, si lo comparamos con un habitante de la Edad Media, es recontra multimillonario, ¿no? Imagínense todo lo que hoy podemos adquirir, comprar, el confort que tenemos tecnológico. Es difícil hacer esa comparación, pero digo, tenemos un montón de cosas para consumir, como les digo, podríamos estar, hace frío, bueno, prendemos la calefacción, hay agua caliente, existe internet, podemos escuchar música, podemos hacer tantas cosas en los vehículos, ¿no? A lo mejor no me alcanza para un auto, tengo una moto, ¿no? Imagínense, la persona en la Edad Media, incluso el rey no podía tener una moto, ¿no? Entonces, todo esto que se fue desarrollando, por supuesto, desde la implementación o gracias a la implementación del sistema capitalista. Y por eso era tan importante dejar que avance este sistema que producía cosas que sacaba a gente de la pobreza. Lo que llama la atención es que algunos de los autores que hoy se presentan como exponentes del liberalismo en ningún momento entiendan que llega un punto de ese desarrollo, o por lo menos no lo hacen implícito en sus discursos, las corporaciones empiezan a cumplir un lugar que puede llegar a cercenar nuestras libertades ciudadanas. Y de pronto, más allá del Estado, son las propias corporaciones quienes empiezan a condicionar nuestra vida diaria y por lo tanto a condicionar nuestra libertad. Sí, ahí es cuando empezamos a ver que no se puede hacer lo que quieran, por lo menos quienes ocupan el poder económico, porque si no hay una regulación mínima, y una regulación desde el punto de vista de la persona, entonces lo más probable es que lo que la corporación haga va a ser lo más conveniente para ellos y no necesariamente lo más conveniente para nosotros, entendidos nosotros como ciudadanos, consumidores y no como los dueños de la corporación. ¿Sí? ¿Me explico con lo que estoy diciendo hasta acá? Es decir, si yo vendo autos, y esto pasó por ejemplo con el caso de Ford en Estados Unidos, el Ford Pinto, ¿no? Y digo, bueno, el auto, tiene un problemita y es que por un dispositivo que está instalado en la parte de atrás del vehículo, apenas tiene un pequeño impacto de la parte de atrás, un choque por pequeño que fuera, prácticamente explota el auto porque se prende fuego, es gravísimo, bueno. Y la corporación sabe eso. Dice, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta cambiarle ese dispositivo a todos los vehículos para que nadie tenga ningún problema? Y bueno, me va a costar por ahí $2 por vehículo, pero son tantos los que vendimos que el costo total va a ser, vamos por un ejemplo, 100.000 millones de dólares. Ese sería el costo. Por el contrario, ¿qué pasaría si en vez de cambiar todos los vehículos, directamente esperamos que pasen los accidentes y vamos indemnizando a cada uno? ¿Cuánto nos costaría eso? Y bueno, indemnizar a la posibilidad de muerte, pongamos que puede haber, no sé, 10.000 muertes a, no sé, $3.000 cada uno, el costo total va a ser, estoy hablando números que no son reales, el costo de indemnizar todas las muertes van a ser 50.000 millones de dólares. O sea que yo con 50.000 millones indemnizo todas las muertes, mientras que para que no se muera nadie tengo que gastar 100.000. ¿Qué hago como corporación? ¿Qué elijo? Y elijo que la gente se Indemnizar. muera e indemnizo las muertes, ¿no? Hay un documental en Netflix muy bueno, se los recomiendo, que trata la historia del estudio jurídico que se encargó de indemnizar
a las víctimas del atentado del 11 de septiembre. Sí, está muy bueno porque, bueno, están ¿Cómo todas las se llama, cuestiones profe? éticas. No, no me acuerdo, no sé si el valor de la vida, o un nombre así, pero si buscan documental Netflix, el atentado, eh, ahí describe. Es muy interesante porque entra en esa cuestión de cuánto vale la vida, las cuestiones éticas, las presiones, las corporaciones que también hacen presión, bueno, el Estado, etcétera. Pero aquí voy con esto, vuelvo a nuestro panorama argentino. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que tener la mínima formación para identificar que cuando se habla de libertad, lo que queremos es la libertad mayor para el individuo y esa libertad tiene que cuidarse no solo del Estado, sino también de las corporaciones. Porque hay algunos candidatos, como ustedes los pueden ver en televisión, que hablan y dicen, no, el mercado lo arregla todo. Bueno, en el ejemplo que yo les estaba poniendo recién, ¿qué va a hacer el mercado? ¿Qué va a hacer la corporación? Y va a dejar que la gente se muera y va a pagar lo menos posible. Tampoco le va a importar el ambiente, tampoco le va a importar el confort de los individuos en la medida en la que la empresa esté teniendo ganancias. Entonces, por eso es que la principal función del Estado es regulatoria. Ahora, corremos también el riesgo de pensar que regular normas en beneficio y desde la perspectiva del ciudadano o del consumidor, pasarnos de eso a la parada siguiente, que es también muy perjudicial para toda la economía global, que es pensar que es el Estado el que tiene que decir cómo se hacen las cosas, qué hay que producir, cuánto se tiene que cobrar, cuánto vale el dólar, ¿no? Ese punto, ¿no? Si uno puede comprarlo, si uno no puede comprarlo, si hace esto, entonces no puede hacer lo otro. Todas esas ultra regulaciones que no son regulaciones pensadas desde el punto de vista del interés del ciudadano, del consumidor, sino desde el interés posiblemente de una clase política que busca mantenerse en el poder o busca la reelección o busca distintas cuestiones que por ahí son ajenas al interés particular y nos presentan medidas que muchas veces también terminan perjudicando al propio ciudadano o al consumidor, que es en el caso más específico a lo que yo me dedico y lo que veo todo el tiempo, ¿no? Medidas que pasan del hecho de no regular, por ahí que es una cuestión, una falencia grave, a regular en extremo y desde posicionamiento que no necesariamente son los que favorecen la actividad económica ni favorecen al consumidor. Partiendo de la base clara, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Cuando tenemos inflación y nuestra economía se evapora todo el tiempo, ¿cómo hacemos como consumidores para ahorrar? El consumo como un derecho que nos da el artículo 42 de la Constitución, entra también dentro de nuestras libertades. Quizás son libertades más avanzadas. No es la libertad de circular, que es una libertad básica. No es la libertad en contraposición con la esclavitud. Pero también es una libertad poder decidir qué quiero comprar. Poder decidir si quiero ahorrar o quiero gastar. Hoy, con tantas limitaciones respecto, por ejemplo, a la moneda, yo no estoy restringido en mi libertad de ahorrar, que es una libertad básica, ¿no? Mi libertad de decidir los intereses económicos. Entonces ahí es donde hay que prestar atención a los discursos de políticos que están en los dos extremos. Está el político que cree que puede decirle al empresario cómo tiene que producir, cuánto tiene que cobrar, y posiblemente ese político no tiene la menor idea de cómo funciona ese rubro empresario, y aún así pretende imponerle las condiciones de su trabajo. Y del otro lado tenemos a políticos que creen que la solución a esto es dejar que el empresario haga lo que se le dé la gana. Hay que dejarlo porque el mercado por sí mismo no va a solucionar todos los problemas. Bueno, en esos dos extremos bastante simplistas de abordar un mundo con las complejidades del siglo XXI, del año 2022, un mundo post pandemia, con todo lo que hemos aprendido después de esa experiencia, no podemos caer en lo que podríamos decir lemas simplistas, ¿sí? A todo o nada, cuando la situación es mucho más compleja y el cuidar la libertad de la persona como valor constitucional hoy implica muchos factores más que en el tiempo en el que se dictó la Constitución. Cuando se dictó la Constitución en 1853, en Argentina no existían las grandes corporaciones.
Lo que estaba fundándose era el Estado nacional. Y lo que los próceres buscaban eran protegernos justamente a los ciudadanos del Estado que estaban haciendo. Fíjense la visión, ¿no? Estamos armando un monstruo. Vamos a cuidarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones de este monstruo que se llama Estado. Esta es la visión de Hobbes, ¿no? El Leviatán. El Estado es un monstruo que oprime, pero que es necesario para garantizar el contrato social. Esa sería la idea hobbesiana, quizá mucho más acertada, si lo vemos desde el día de hoy, que la visión de Rousseau, la visión de que todos hacemos un pacto felices para constituir un Estado que nos cobre impuestos y que nos mete en la cárcel frente a cualquier transgresión, a lo que el Estado considera eh, el bienestar de los ciudadanos. Entonces, insistimos sobre esto, cuidado, tratemos de adquirir herramientas críticas frente a políticos que nos dan discursos simplistas. Evitemos los discursos simplistas. No hay... Profe, una pregunta. Hay una libertad que es el derecho al trabajo, ¿verdad? Y acá en esta ciudad hay un gran problema que es la minería, porque el de la minería dice que tiene libertad a trabajar, pero también sabemos lo que va a pasar con una minería a cielo abierto Bueno, y que va a ahí vulnerar tenemos, otras libertades como es la de otro tipo de producción, por ejemplo, la agrícola por las napas de agua. ahí tenemos un claro Claro, ejemplo de eh, que no se pero, puede dejar a pero la hay otra incorporación. discusión, Sí, que con las nuevas tecnologías que están saliendo, se necesita, para la producción de agrícola, también se necesita de la minería. ¿Y qué dice un minero? No me dejan trabajar, me cortan la libertad de trabajo a mí para tener su libertad de trabajo la parte agrícola. Pero también la parte agrícola quiere toda la tecnología que le puede dar la minería a base de esos minerales, como ser la telecomunicación, las nuevas maquinarias. Y ahí entra como una discusión de que, bueno, vos querés trabajar, yo también quiero trabajar, y vos querés tecnología, pero bueno, si no querés que contamine acá, pero vamos a contaminar necesariamente en otro lado. Y ahí bueno, hay como una gran justamente discusión. la libertad es complejo porque cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la libertad individual, puede llegar a ser fácil, pero cuando uno entiende que en una sociedad existe distintas personas con distintos intereses que tratan de ejercer su libertad y a su vez ahora existen también corporaciones y también existe el Estado que brega por tratar de generar el bienestar para todos los ciudadanos, ya se vuelve súper complejo poder encuadrar esta libertad dentro de sus marcos justos, regulatorios, para que no afecte al ambiente, por ejemplo, que ni siquiera es una persona. No, no es que el ambiente viene a reclamarnos y a decir, no se metan con mi libertad en un árbol que nos habla y nos dice, cuidado conmigo que soy un árbol. No, nosotros mismos definimos al ambiente como algo valioso y para que puedan tener su libertad las generaciones futuras es necesario que se desarrollen en un ambiente sano. Entonces ahí también hay Es para la vida, cuestiones el ambiente, o sea, es la vida. Es lo que nos va a dar mejor calidad de vida. Vivir totalmente. sin Siendo esto así, no podemos caer en discursos simplistas que digan, no, las empresas tienen que hacer todo lo que se les dé la gana y con eso nos va a ir bien. Porque la empresa lo que va a hacer es tratar de generar la máxima ganancia y el ambiente le va a importar muy poco. Ahora, conjugar lo que significa la ganancia de la empresa con lo que significa la ganancia social, esa es la función del Estado. No es la función del Estado dejar hacer, porque si no, no haría falta el Estado. ¿Para qué lo tenemos? Y por eso es que caemos muchas veces en discursos de tipo anarquistas que sostienen, a mi criterio, muy ingenuamente, que si no existieran entes reguladores, todo sería mejor. Bueno, lo que me parece a mí que pasaría es que directamente estaríamos a merced del poder económico. Claro que en Argentina lo que ocurre es que la deficiente capacidad, la ineficiencia de nuestra clase política hace que uno mire con desconfianza si estas regulaciones están realmente hechas en favor de los ciudadanos o simplemente aspiran a necesidades electorales, necesidades de
cada político en particular y no de la población en general. Por eso mi intención es analizar la libertad en la Constitución como un valor que hoy en día debe calibrarse adecuadamente en cada uno de los discursos políticos y entender justamente que no podemos hacer reduccionismos, no podemos simplificar la discusión, sobre todo en el marco de algunos partidos que se autodefinen como liberales, pero que en su gran mayoría más bien están planteando una especie de libertad de mercado sin ningún tipo de regulación, o lo que se conoce normalmente como ideas o movimientos neoliberales, es decir, lo que las empresas prefieren que sea una sociedad para poder hacer sus negocios. Del otro lado también caemos en reduccionismos en los cuales lo único que importa es la decisión del Estado y la imposición del Estado, que termina también generando desconfianza, generando que las empresas se vayan del país. Y bueno, el equilibrio está ahí en el medio, ¿no? Como nos decía eh, aquel filósofo Demóstenes, el hombre es la medida de todas las cosas y la verdad suele estar en el medio. Hay que ser prudentes, hay que escuchar los discursos y decir, a ver, cuáles son las fallas de este, cuáles son las fallas de este otro, para que podamos avanzar como ciudadanos y poder hacer verdad este principio constitucional de la libertad, ¿no? El más valioso de todos, el más complejo y al que solo pueden aspirar aquellas sociedades que han realmente logrado hacer este equilibrio entre ideas de extrema posibilidad del mercado para que haga lo que quiera e ideas en las cuales el Estado oprime a las propias empresas productivas y termina cayendo en la falta de producción, ¿no? Como vemos los casos de Venezuela, el caso de Cuba, donde directamente no hay industria que pueda funcionar frente a estados totalitarios, autoritarios y muchas veces directamente dictaduras arbitrarias, ¿no? También el caso de Corea del Norte, por ejemplo, hay una dictadura. Bueno, ¿cuál es el sector donde la gente vive mejor? Entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿De dónde nos llegan películas? ¿Dónde vemos edificios impresionantes? ¿Dónde vemos que hay un desarrollo como nunca antes se vio? Y claramente en donde existe más libertad, en Corea del Sur, ¿no? Donde hay la posibilidad de un Estado que regula y empresas que trabajan, que importan, y ahí acá tenemos todos los dispositivos electrónicos que nos vienen de esos países y tantas cosas que nos dan y que nosotros aprovechamos acá sin haber contribuido siquiera a su desarrollo, pero que son bienvenidos y los aprovechamos. La importancia de la libertad, pero no es una libertad desregulada, porque si la libertad pasa a ser absoluta, como se plantea desde algunos sectores, lo que termina siendo es el libertinaje de las grandes corporaciones, que de hecho siempre hay que estar frenando, buscando algunas tipos de regulaciones, porque de por sí no se dejan poner obstáculos, no se dejan poner trabas y no están pensando necesariamente en lo mejor para el consumidor. Están pensando en lo mejor para los bolsillos de la propia empresa. Esa es la lógica sobre la cual hay que trabajar y esto no tiene nada de malo, sino que hay que ser inteligentes como sociedad y elegir representantes que dejen que la empresa gane, pero que también no afecten nuestras libertades individuales como ciudadanos. Otra libertad que hacíamos mención recién es quizá una de las más importantes en lo que hace a la república, en lo que hace a la posibilidad de vivir en democracia y también en un sistema republicano, y tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Por eso hablamos por ahí más que de la libertad, de las libertades, ¿no? Hay muchas libertades que son la aplicación de este principio de la libertad a un área concreta de nuestro desarrollo humano. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Cómo entendemos esto que claramente lo tenemos en la Constitución Nacional, incluso lo tenemos expresamente como ya la palabra libertad? Fíjense, tenemos acá el artículo 32. A ver, Micaela, ¿nos puedes leer el artículo 32?
Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Muchas gracias. Bueno, ¿qué quiere decir libertad de imprenta? ¿Sí? ¿Que yo me puedo comprar la impresora que quiero? No. Quiere decir que yo tengo derecho a publicar mis ideas antes. ¿Por qué se llama prensa los medios periodísticos? Porque solo existían en un principio los que se imprimían en papel, ¿no? Y que le quedó el nombre, la prensa. La prensa es cuando el papel se prensaba para imprimir, dejar ahí plasmado los periódicos. Bueno, hoy en día la prensa ha mutado, ¿no? Está en crisis el concepto de prensa, casi que podemos decir, lo vamos a seguir en esto al humorista y, bueno, y muchas cosas más, que es Alfredo Casero, que critica la función de hoy de los informativos, los medios periodísticos. Dice, son solamente medios que están fuera de lo que realmente le importa a la sociedad y que subsisten de la pauta publicitaria del propio Estado y que por eso no cumplen una función adecuada con algunas excepciones. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Alfredo Casero. ¿Se acuerdan que esa situación que se dio ahí con el periodista Majul que golpeó la mesa y bueno, planteó? ¿Qué plantea? Bueno, la prensa o los medios periodísticos ya no son lo que eran en su origen, están en crisis. Hoy en día tenemos la posibilidad, que eso también es discutible, pero bueno, lo que no es discutible es que existe Internet y que cada uno pueda publicar sus ideas directamente en sus propios medios, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar de algunos temas, se los bajo a un ejemplo propio, personal, para que lo entiendan mejor, y como normalmente tenemos actividad que pone en cuestión a conductas de empresas que son poderosas, ¿qué pasa muchas veces? Si bien tenemos una presencia mediática importante y los periodistas nos toman muchas de las notas, de las demandas, de los juicios contra grandes empresas y nos preguntan qué pasó y hacen un seguimiento, otras veces esta misma empresa es la que le pone la publicidad para que subsista el medio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, contra esa empresa la noticia no va a salir, ¿no es cierto? Es una limitación, ¿no? Bueno, contra esta empresa mejor no, porque es la que nos paga la publicidad y el medio subsiste gracias a la publicidad. Bueno, hoy en día no hay ningún problema. Yo para eso tengo mi canal en YouTube, subo mi video, digo lo que está pasando respecto a un juicio, respecto a una empresa. Por supuesto, después también voy a tener ahí determinadas consecuencias si afirmo algo que no corresponde o pueden cuestionarme por dañar la imagen de una empresa, por ejemplo, cuando lo que uno afirma no es cierto, si uno no tiene pruebas. Pero está mucho más amplia la posibilidad de expresar las ideas por los medios de comunicación, decir lo que uno le parezca, comentar libremente, entre comillas, las posturas que cada persona tenga. Ahora, ahí tampoco debemos caer en la ingenuidad de pensar que porque existe Internet o existe YouTube, yo voy a subir mis ideas y no voy a tener consecuencias. Lo cierto es que siempre existen o pueden existir presiones, ¿no? Pueden existir desde el propio Estado. Incluso ha pasado hace relativamente poco un periodista que básicamente comunica sus ideas por Internet, que se llama El Presto. Lo detuvieron por haber hecho algunas declaraciones en contra de, me parece que era de la esposa del presidente de la Nación, ¿no? Entonces directamente le mandaron la policía a la casa, un fiscal, le rompieron las puertas del departamento, lo metieron unos días preso por haber dicho eso en Internet. Entonces no es que la libertad o la existencia de Internet ya haga que cualquiera pueda publicar, no hay una cuestión de llegada también, de recursos. Sigue habiendo medios hegemónicos, medios que transmiten las lo que se llama las ideas que forman la opinión pública, y entonces este concepto de libertad de expresión también hoy en el mundo moderno se vuelve muchísimo más complejo. No es tan simple ahora, nunca fue simple, pero ahora con tantos recursos, con la existencia de Internet y con la existencia también de las grandes corporaciones, que muchas veces son las que manejan
el sentido de a dónde va la publicidad y a dónde van los recursos, y por lo tanto, qué es lo que se va a ver y qué es lo que no se va a ver, son también limitaciones o condicionamientos a nuestra libertad de expresión. Eh, También tenemos que decir, dentro de esta cuestión de la libertad de expresión, que existen regulaciones específicas, o mejor dicho, derechos específicos sobre el tema de la libertad de expresión en los tratados. Y recuerdan que le dijimos que la Constitución se complementa con los tratados. Bueno, hay tratados que específicamente tratan el tema de la libertad de prensa. Quizá el más importante es el Pacto de San José de Costa Rica, o el Tratado de los Derechos Humanos de San José, que ahí expresamente está lo que se llama el derecho a réplica, la posibilidad que tiene una persona de responder a un comentario, a una publicación, a alguna afirmación que se dijo por la prensa que afecta, que afecta la verdad y que afecta a su persona en particular, y bueno, tiene derecho a escribirle a ese medio o intimarlo para que le dé la posibilidad de responder por el mismo medio que fue publicado, ¿no? Eso es un derecho que tenemos. Y de pronto mañana sale una noticia y hablan de que Micaela cometió un delito y que hizo esta cosa, y afirman todo ahí en el programa de televisión. Bueno, Micaela tiene derecho a decir, no, eso no es cierto, quiero ejercer mi derecho a réplica porque con esa información se dañó mi reputación y se informó mal, en realidad era otra, Micaela con otro apellido la que pasó todo esto, y lo están informando como si fuera yo, están poniendo mi foto. Por favor, esto hay que rectificarse. Eso también forma parte y es la contracara de esta libertad de expresión, lo que conocemos como derecho a réplica. Entonces, lo que podemos ver como conclusión es que la libertad tiene un amplio marco de aplicación, y que también esta charla inicial la referimos a el contrapeso o la posibilidad de conflicto que puede haber con el otro gran principio que tenemos en la Constitución Nacional, y que es la igualdad. ¿Sí? La igualdad, sobre todo pensando en la igualdad real de oportunidades. Muchas veces puede haber ahí conflictos entre la libertad de la actividad, de ejercer industria lícita, de trabajar, de incluso la propia libertad de prensa, y la igualdad como también un valor constitucional que lo que busca es, en el sentido más actual del término, promover la igualdad de oportunidades, que todos tengamos acceso a los recursos, tengamos vidas dignas, y no seamos discriminados de ninguna manera, conforme también algunos tratados lo abordan específicamente. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar? No, hasta ahora no, pero Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito entonces con el concepto de igualdad. Tenemos un artículo específico, lo vamos a leer. A ver, Andrés, te pido que nos leas el artículo 16 de la Constitución Nacional. la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Bueno, muchas gracias. Fíjense lo que nos dice este artículo, ¿no? Una cuestión básica es que no admite nuestro país prerrogativas de sangre. ¿Qué quiere decir prerrogativas de sangre? A ver, Micaela, ¿qué entendés por eso? O Andrés, ¿que quiere contestar? Prerrogativas de sangre. Bueno, esto hace alusión a que la sangre es normalmente la forma de transmisión de esta idea de nobleza, ¿no? De las aristocracias que han existido siempre y que probablemente siempre existirán. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que tiene sangre azul, ¿qué quiere decir? Y que tiene abolengo, que viene, no sé, a lo mejor desciende de algún rey, de algún duque, de algún presidente, ¿no? Una persona con cierta jerarquía en lo económico o en alguna área que la sociedad ha valorado como para ponerlo
en lo que se llama la clase alta, ¿no? La clase que tiene clase, valga la redundancia, quienes son vistos como nuestra aristocracia, como una especie de clase superior que por distintos motivos, normalmente hay que decirlo, y en esto creo que Marx sigue siendo un autor vigente, tiene que ver en líneas generales con la propiedad de los medios de producción, con las cuestiones económicas, o está ligado en una forma u otra con cuestiones económicas. Como nota al pie, les comento que conseguí un librito ahí en esas hermosas librerías que tiene la calle Corrientes de Buenos Aires, de un autor argentino, un sociólogo muy, muy valioso que se llama Juan José Sebrelli. El libro trata sobre Buenos Aires como ciudad y sus clases sociales, su vida social, sus comportamientos. Y empecé a leerlo, los primeros capítulos tratan justamente de cómo se conforma la, la llamada clase social alta o la clase alta de Buenos Aires, que vive en esos barrios tan hermosos para visitar de Barrio Norte, Belgrano, Palermo, esas zonas donde había palacetes, donde había unas construcciones impresionantes, y cómo se va generando esos apellidos famosos de abolengo, tan admirados por los defensores de esta aristocracia y por las propias clases, llamémosle inferiores, que en otra, que en definitiva, y para hacer un análisis rápido, su principal justificación es el hecho de haber heredado propiedades, eh, estancias o dinero, ¿no? La justificación última de toda esta clase que busca cierta distinción a través de sus comportamientos particulares, de su vestimenta, de su distinción. Y bueno, la última justificación la encontramos claramente en la economía, que hace que puedan mantener esas construcciones y demás, y cómo van surgiendo luego las otras clases, los llamados nuevos ricos, que a su vez son despreciados por las clases aristocráticas primeras o originales, en la cual una cuestión básica de esta clase social alta es, por ejemplo, no tocar el dinero, ¿no? Imagínense una persona rica del año 1900 con sus sirvientes, con sus empleados, que si tiene que pagar algo, hace un cheque, jamás va a sacar el dinero, y si tiene que pagar una cuestión menor, y bueno, para eso está el empleado, ¿no? El portero, el asistente, él es el que va y paga a lo mejor alguna compra de menor monto y que se manejan siempre con un séquito, con comportamientos que se llaman de la clase alta. Bueno, ese análisis tan interesante que hace este sociólogo nos ayuda a entender un poco por qué la necesidad que tuvieron nuestros próceres, seguramente la gran mayoría de ellos integrantes de la clase alta, de poner un artículo de la Constitución que nos habla de que no admite prerrogativas de sangre, ¿no? Y que no hay fueros personales ni títulos de nobleza. Bueno, es una declaración jugada, es una declaración que nos dice mucho de las intenciones, por lo menos, de quienes armaron este cuerpo constitucional. No admitimos fuero de nobleza. Bueno, posiblemente los fueros de nobleza que estaban dando vueltas en la época en la que se hizo la Constitución Nacional eran los que venían de España, ¿no? Alguno que era descendiente de algún rey, que tenía, que era un duque, que era un conde, y ese tipo de títulos que venían de la nobleza europea. Aquí en Argentina es como que esa nobleza pasa a no tener valor ese tipo de títulos, y el valor lo va a tener posiblemente la propiedad de los principales, este, las tierras, las estancias, los medios de producción, la ganadería, ¿no? Nuestra aristocracia nace ligada a la ganadería y al territorio, y su principal forma de mostrar esa opulencia es que jamás se los vea trabajando, ¿no? Para el aristócrata, trabajar viene a ser una actividad indigna, una actividad de las bajas clases sociales. Pero repito, cuando hicieron la Constitución, y posiblemente la mayoría de estos constituyentes era gente que formaba esta aristocracia y que estaba muy vinculada sobre todo a los intereses que van a surgir posteriormente con la relación con Inglaterra y con la exportación sobre todo de cueros,
de ganado, de carne, ¿no? Recordemos después ese acuerdo Roca-Runciman y todo lo que la historia nos cuenta sobre estas relaciones entre la aristocracia argentina y las élites de Inglaterra, sobre todo, también de Francia. Lo que dice la Constitución es que en realidad no hay fueros de nobleza, no hay prerrogativa de sangre. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Sí, cuando yo estaba en el Senado y estaba esperando el ascensor del Senado, porque bueno, primero subieron unos y yo me quedé, eran hasta tres por el ascensor, entonces subieron tres y bajaron a buscarme, pero ¿qué pasó? Llegó un senador, entró el senador, ¿no? ¿Y qué hizo el senador? Yo estaba esperando el ascensor, le cuento esto, pero con un traje impecable, traje, chaleco, aparte, me podrán ver, soy medio, bastante blanquito, podría decirse que quizá me pueden confundir por alguno de los que conforman esa aristocracia, que son muchos de los senadores, ¿no? Bueno, ¿qué hizo el tipo cuando llegó? Se paró delante mío, como si yo fuera un ser invisible, tocó el ascensor y subió, ¿no? Imagínense ustedes esa situación de eh, un comportamiento absolutamente impune de demostrar cierta superioridad, ¿no? Vos no vas, voy a subir yo, porque soy senador. Demostrar poderes. Bueno, entonces cuando hablamos de que no hay fueros ni prerrogativa de sangre, por supuesto, es un avance. No, acá no vale estos títulos de nobleza. Pero por supuesto, y en esto de nuevo hay que acudir a interpretaciones más profundas de cómo funcionan esta sociedad y todas las sociedades, buscar la igualdad consiste justamente en tratar, en la medida de lo posible, de abolir comportamientos que impliquen cierta discriminación y que impliquen una impunidad de clase cuando esa justificación de clase no es más que un derivado de cuestiones, sobre todo económicas, ¿no? Por supuesto, uno dice, bueno, pero un senador ocupa ese lugar porque fue electo por el pueblo. ¿Es cierto? Sí, pero también es cierto que muchos de quienes ocupan esos cargos lo ocupan justamente porque por su influencia económica han podido llegar también a esos lugares. Entonces, ahí es donde viene tratar de analizar más a fondo qué significa realmente hacer vigente el valor de la igualdad en la Constitución Nacional. Bueno, hasta acá dejamos por hoy.